En el capítulo previo vimos cómo era la respuesta a la selección, en concreto la predicción de la respuesta a la selección. Obviamente esta predicción se hizo sobre un carácter. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando se hace selección sobre un carácter y puede existir algún tipo de respuesta en otro carácter, en otro o en otros caracteres. En este caso hablaremos de la respuesta correlacionada y es lo que vamos a ver en este breve tema. Lo que vamos a ver en este breve tema va a ser la respuesta correlacionada, el concepto y también el concepto de selección indirecta. Deduciremos la respuesta correlacionada, luego haremos un pequeño ejemplo aplicado en la producción animal, teoría sobre la teoría de respuesta correlacionada, y también para finalizar estimaremos la respuesta correlacionada a partir de un experimento de selección doble. Veremos en qué consiste. Como veis, el texto de la diapositiva es suficientemente explícito y amplio y prácticamente dice todo lo que os puedo comentar yo. Pero bueno, ya os he comentado hace un momento que habíamos visto la respuesta a la selección en un único carácter. Veíamos cuál era el cambio genético cuando se seleccionaban estos individuos para un carácter y a esto lo llamaremos respuesta directa. Pero también he sabido que tanto en la naturaleza como en producción animal, en producción vegetal, como estamos tratando de individuos biológicos, pues las distintas vías metabólicas en general están interrelacionadas y esto hace que lo que medimos como distintos caracteres estén correlacionados fenotípicamente, en algunas ocasiones obviamente, no todos los caracteres presentan correlación. Como digo, algunos caracteres están correlacionados fenotípicamente, pero también están correlacionados genéticamente. Y como vimos, esta correlación genética se debía básicamente al fenómeno que en términos mendelianos se conoce como pleiotropía. La idea es que la selección, bien sea natural o bien artificial de un carácter, puede originar la respuesta en otro u otros caracteres. Fijaos que en el caso de la selección natural, pues esto sería un mecanismo, un fenómeno de evolución. Y de hecho, espero que como tal se considere en la asignatura de evolución. En el caso de que exista esta, digamos, respuesta correlacionada, que sería en oposición a la respuesta directa a la que vemos en un carácter que no ha sido seleccionado, pero que está correlacionado con otro, pues también podremos hablar de selección indirecta. Es decir, la respuesta a la selección directa será aquella que se ejerce sobre un carácter y esperamos ver un cambio en ese carácter. La selección indirecta se podrá ejercer sobre un carácter esperando que exista una respuesta correlacionada en otro carácter que obviamente pues debéis intuir que presentará correlación genética con el primero. Para deducir la respuesta correlacionada nos vamos a situar en el contexto de regresión. Vamos a recordar que la regresión en términos aditivos quiere decir que es regresión de valores mejorantes entre dos caracteres de y sobre x, es igual a la covarianza aditiva. Fijaos que esta aditiva es covarianza aditiva de x con y, dividido por la varianza aditiva también de x. Fijaos que esto es equivalente, por la relación que existe entre la correlación y la regresión, a el producto de la correlación genética por el cociente de la desviación típica aditiva del carácter y la desviación típica aditiva del carácter x. Por otra parte, tenemos que la respuesta de x en una de sus acepciones es y
por hx por sigma ax. Bien, ¿de dónde viene esta hx? No sé si alguno de vosotros la habrá reconocido, pero fijaos que estamos en lo que sería la equivalente a selección fenotípica o selección por un índice sobre el propio fenotipo. Y entonces, si recordaréis, la fórmula de la respuesta genérica era la intensidad por la precisión por sigma ax, es decir, por la desviación típica aditiva del carácter x en este caso. Pues bien, la precisión, cuando solo tenemos una medida por individuo, recordaréis que en uno de los problemas se demuestra que es igual a la raíz cuadrada de la heredabilidad. Y por tanto podemos escribir la precisión, o mejor dicho, la respuesta en función de la intensidad, obviamente para el carácter x, por la heredabilidad, en concreto la raíz cuadrada de la heredabilidad para el carácter x y por sigma a, sigma aditiva, del carácter x. Las respuestas correlacionadas en el carácter y, cuando se selecciona por el carácter x, vendrá dada por una fórmula de regresión típica en donde respuesta correlacionada de y, fijaos que será la regresión de a, o sea, de valores mejorantes, la regresión aditiva de y sobre x multiplicado por la respuesta directa que obtenemos en el carácter x. Bien, si sustituimos esto por los valores que acabamos de ver, la regresión es la correlación que multiplica el cociente de la sigma de la desviación típica aditiva de y partido por la desviación típica aditiva de x, y la respuesta de x, como hemos visto, es i hx sigma ax. Como sigma ax está multiplicando y dividiendo, pues la eliminamos y nos queda i hx ra sigma i, es decir, hemos hecho un poquito de reordenación. Por otra parte, sigma i es igual a hi que multiplica a sigma pi. ¿Por qué? Pues si recordáis, la heredabilidad era igual a la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica. Por lo tanto, la raíz cuadrada de la heredabilidad sería igual a la desviación típica aditiva partido por la desviación típica fenotípica. Y la desviación típica aditiva, como consecuencia, sería igual al producto de la raíz cuadrada de la heredabilidad por la desviación típica fenotípica. Entonces ya tenemos la fórmula final, que sería la correlación genética por la intensidad de selección, raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de y, sigma sub pi. ¿Cómo podríamos comparar la respuesta correlacionada con la respuesta directa? Es decir, ¿qué es lo que obtendríamos si nosotros seleccionásemos x y obtuviésemos respuesta correlacionada en y? ¿O qué es lo que obtendríamos si seleccionásemos directamente por y? Vemos que en el caso de la respuesta correlacionada de y, fijaos que nos podemos quedar con la penúltima de las ecuaciones que acabamos de demostrar en el lado derecho de la diapositiva, y la respuesta correlacionada de y sería i hx, es decir, la raíz cuadrada de la heredabilidad de x, por la correlación genética y por la desviación típica aditiva de las i's. La respuesta en las i's, la respuesta directa si hubiéramos seleccionado por las i's, esperaríamos que fuera i, asumimos que hay igual intensidad de selección seleccionando en x que en y, entonces i, la intensidad de selección, multiplicado por la raíz cuadrada de la heredabilidad de y por la desviación típica aditiva de y. Bien, si simplificamos, veremos que se nos van las intensidades de selección, se nos van también las dos desviaciones típicas y resulta que el cociente de respuesta correlacionada de y a respuesta directa de y, pues depende de la correlación genética y del cociente
entre la hx, es decir, la heredabilidad de x, y hi, obviamente, de sus raíces cuadradas. ¿Cuándo será mejor la respuesta correlacionada que la respuesta directa? Pues hombre, no es fácil, pero sería mejor cuando el producto de la correlación genética por la raíz cuadrada de la heredabilidad de x fuera superior a la raíz cuadrada de la heredabilidad de y. Es decir, cuando este producto RHX-HI fuera superior a 1. Aquí os presento un ejemplo clásico citado por Pfirsner, pero que fijaos que ya es del año 1957, donde se hizo un estudio en el que entraban dos caracteres, la ganancia diaria en cerdos, que era interesante que los cerdos crezcan cuanto más mejor. Esto es un factor, digamos, de productividad, pero también en la actualidad se ha demostrado que son un factor de sostenibilidad, es decir, los cerdos que crecen más dejan proporcionalmente menos residuos. Y por otra parte tenemos también, era interesante, el índice de transformación. Estos son los kilos que necesita un cerdo para, digamos, crecer 1 kilo en peso vivo. Obviamente, cuanto menor sea el índice de transformación, cuantos menos kilos necesite para hacer 1 kilo de peso vivo, pues será mejor. Entonces se vio que la raíz cuadrada de la heredabilidad de la ganancia diaria era 0,60, fijaos que la heredabilidad sería 0,36 y el índice de transformación pues es 0, su h sería 0,67. Por otra parte, las desviaciones típicas aditivas sería 19,5 para el crecimiento, la ganancia diaria, y 0,10 para el índice de transformación. Y se estimó que la correlación genética en este caso era negativa, que es una correlación genética negativa desde el punto de vista matemático, pero favorable desde el punto de vista productivo. Es decir, lo que nos está diciendo esta correlación es que los cerdos que crecen más deprisa, además consumen menos, y esto hace interesante pues el disponer de cerdos de crecimiento rápido. Transforman mucho mejor y esto no solo es importante desde el punto de vista digamos económico, sino también desde un punto de vista ecológico y ambiental. Entonces, con estos números y además sabiendo que se seleccionaban los machos al 5%, el 5% de los machos y que la presión en las hembras era el 20%, fijaos que se necesitan menos machos que hembras, a estas presiones de selección les correspondían unas intensidades de selección que eran 2,06 y 1,4 respectivamente. La intensidad de selección conjunta era el promedio de las dos intensidades de selección y como veis es 1,73. Bien, si vamos ya a hacer con estos números que tenemos, ¿cuál sería la respuesta en el índice de transformación? Esta sería la respuesta directa. Si seleccionásemos, fijaos que la intensidad de selección la hemos cogido como negativa. ¿Por qué? Pues porque en el caso de los individuos seleccionados para índice de transformación no cogeríamos los de la cola de la derecha, es decir, los positivos, sino que nos interesaría coger los individuos que tuvieran un menor índice de transformación, es decir, que estuvieran por debajo de la media y por eso la intensidad de selección la tomamos como negativa. La raíz cuadrada de h y t, como hemos visto, sería 0,67 y la desviación típica aditiva 0,10. Total que la respuesta directa sería menos 0,116, es decir, que cada generación bajaríamos en esa cantidad el índice de transformación. ¿Cuál sería la respuesta correlacionada del índice de transformación si seleccionásemos por ganancia media diaria? Pues fijaos que en este caso la intensidad sería la misma, pero tendríamos que multiplicar por la raíz cuadrada de la heredabilidad del crecimiento de la ganancia diaria, multiplicaríamos por la correlación genética, en este caso menos 0,87, y por la desviación típica aditiva del índice de transformación.
Entonces fijaos que esto nos da una cantidad de menos 0,090. ¿Qué quiere decir? Pues en primer lugar que si seleccionamos por ganancia media diaria también bajaremos el índice de transformación, lo cual, como os he dicho, es interesante. ¿En qué proporción lo bajaremos? Pues hombre, podemos hacer una comparación de lo que sería la respuesta correlacionada que se obtendría frente a la respuesta directa. Entonces vemos que la respuesta correlacionada que se obtendría si seleccionásemos por ganancia diaria sería menos 0,090, es decir, que rebajaríamos el índice de transformación en esta cantidad, y la respuesta directa habría sido menos 0,116. Fijaos que esto es 0,78, este cociente, lo que equivale a que la respuesta correlacionada, cuando se selecciona, o sea, la respuesta correlacionada en índice de transformación, cuando se selecciona la ganancia diaria, es el 78% de la respuesta que se esperaría si se seleccionara solamente o directamente el índice de transformación. En este caso es muy sencillo, creo que es importante, es una respuesta bastante importante y tendría justificación hacer esta selección por respuesta correlacionada, puesto que el índice de transformación requiere, o al menos en ese momento requería, un control de los animales, de lo que comían, de forma individual, que era bastante caro, costoso en tiempo y en dinero. En cambio, la ganancia diaria pues, era un carácter muy fácil de medir. En las diapositivas precedentes hemos hecho una predicción de la respuesta correlacionada cuando se seleccionaba otro carácter. Bien, en esta diapositiva os presento cómo hacer la estimación de la respuesta correlacionada a partir de un experimento de selección. En este caso tenemos que hacer lo que se conoce como experimento de selección doble. Es decir, seleccionamos en una línea el carácter X y en otra el carácter Y. Pero en ambas líneas se mide tanto la respuesta directa como la respuesta correlacionada de los dos caracteres. Entonces, si nos vamos a la última ecuación de la respuesta correlacionada a la selección, veremos que en la correlación genética se puede despejar fácilmente y nos quedaría como el cociente de la respuesta correlacionada en el numerador de Y, en este caso, dividido por el producto de la intensidad de selección por las HX/HY y sigma PI. De la misma manera, la respuesta, o mejor dicho, la correlación genética para el caso del carácter X, tendríamos pues que sería igual a la respuesta correlacionada de X dividido por la intensidad HX/HY y sigma PX. Bien, si multiplicamos estas dos correlaciones genéticas, lo que nosotros obtenemos en este caso sería, pues como veis, la respuesta correlacionada de Y en el numerador, la respuesta correlacionada de X en el numerador también, y en el denominador se podría, digamos, reorganizar los productos y al final veríais que nos quedaría perfectamente la respuesta de Y por una parte y la respuesta de X por otra parte. Por lo tanto, fijaos que la raíz cuadrada de este producto R cuadrado A sería la correlación genética, que en este caso la llamamos realizada, porque no procede de una predicción, sino que la hemos obtenido a partir de la estimación de esta correlación genética, pero a partir de la estimación con datos de un experimento de selección doble. Bien, este tema lo está tomado directamente del Falconer, salvo el ejemplo que os he dicho que era del libro de Piersner, y también el que quiera trabajar un poquito más estas ideas tiene el problema 29, donde se habla de una estimación de la correlación genética realizada. Es muy sencillo y espero que no tengáis ningún problema para hacerlo.
También en el problema 29 se habla de un concepto, la heredabilidad realizada, que veremos en el siguiente tema.